Hola, 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 buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del horario, del lugar y donde nos estés viendo. Mi nombre es Gabriel Pérez, para los que no me conocen y los que ya me conocen, bienvenidos a esta su comunidad, un aposento sin paredes. Estamos estudiando en estas semanas acerca de los grandes líderes que la Biblia nos muestra, sus enseñanzas, cómo aplicarlo en nuestra vida. Recuerde que aquí en el aposento sin paredes nuestro anhelo es poner un fundamento espiritual en nuestras vidas y que de ahí podamos aplicarlo a nuestra área espiritual, a nuestra área familiar, a nuestra área personal y a nuestra área laboral. Así es que bienvenidos todos los que están en vivo por ahí ya. Buenos días, Laurita, ya se conectó Laurita. Los que vayan conectando más adelante vamos a continuar. Así es que te recuerdo que tengas a la mano tu Biblia, porque todo lo que estamos estudiando aquí tenemos el fundamento bíblico, queremos utilizarlo. Queremos decirte que no enseñamos si no tiene un fundamento bíblico. Y algo que yo siempre les he dicho, si lo que yo te enseño no tiene un fundamento bíblico, lo que yo te comparto no tiene un fundamento bíblico, no me lo creas, por favor. Así es que vamos a arrancar ahí. Buenos días a los que siguen llegando. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, es martes, ya son las 7 de la mañana y tenemos un nuevo día. Gracias. Dale gracias a Dios ahí porque tienes la oportunidad de vivir un nuevo día. Perdónanos, Padre, porque a veces nos olvida que tan simple como eso es iniciar un día diciéndote gracias. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes, que todo lo que vamos a ver, aprender, lo recibamos de parte tuya. Que esta enseñanza la pongamos por obra, sea útil y nos ayude a crecer primeramente de manera espiritual y de ahí de manera personal, como hombres, como mujeres, de manera familiar con nuestro entorno y aún en nuestro trabajo, en nuestras cuestiones laborales. En el nombre de Jesús, amén. Pues buenos días nuevamente ahí a todos los que ya están conectados, les mando un fuerte abrazo y vamos a arrancar este día. Vamos a continuar y hoy vamos a estudiar acerca de Abraham. Pero antes de meternos a Abraham, quiero volverte a recordar la cita rema, nuestro rema de estas 2 semanas que vamos a estar haciendo acerca del ver a esos hombres que fueron llamados por Dios, esas mujeres que Dios utilizó para grandes cosas. Ya te la sabes, Juan 15:16, ahí está en tu Biblia, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para siempre, para que todo lo que me pidan en el nombre del Padre, Él se los dé. Así es que volvemos a empezar por ahí. Todo lo que tú y yo estamos haciendo y todo el mandamiento y todas las cosas y planes y proyectos y cuestiones no es porque nosotros hayamos escogido el camino de Dios, es que Dios nos escogió para su camino. Y eso es algo que voy a estar repitiéndote y repitiéndote hasta que te quede bien claro. Ahí ya está. Buenos días, Lulu. Buenos días, Lupita. Ahí está ya Lupita Gutiérrez. Buenos días. Vamos a arrancar. Vamos a leer acerca de Abraham, el padre de la fe. Fíjate nada más, vamos a aprender del padre de la fe. Vámonos hasta el primer libro que es Génesis. Vamos al versículo 12, al capítulo 12. La historia es muy, muy larga. Pero solo vamos a leer la introducción, solo vamos a leer el comienzo de la historia. Génesis 12 del 1 en adelante, ya estás ahí, ven. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y bueno, la historia ahí puedes más o menos darte cuenta cómo Abraham se va a Egipto, cómo Abraham y Lot se separan, cómo Abraham libera a Lot, cómo a Dios le promete a Abraham un hijo. Y sigue la historia. La historia de Abraham es muy, muy larga, pero sabemos al final de los días que lo que Dios le prometió a Abraham lo cumplió, lo volvió padre de multitudes,
lo multiplicó, le hizo grandes, grandes cosas y Dios lo usó a Abraham tremendamente. Abraham también cometió errores, por ahí mintió. O sea, Abraham, como lo hemos estado viendo, era un hombre que también se equivocaba, era un hombre, era un ser humano, vaya, para que podamos entender. Así es que vamos a comenzar por el principio de esta larga historia. El padre de la fe, Abraham. Si nos ponemos a analizar un poco acerca de la vida de Abraham, y no es que nos metamos a estudiarla a profundidad, basta con entender lo que a lo mejor has oído, lo que has conocido, lo que Dios nos ha dejado saber de Adán. Dios y Abraham tenían una relación, ¿sí? Porque Dios le hablaba a Abraham. Y para que Abraham pudiese escuchar la voz de Dios, para que hubiese esa relación, yo entiendo y sé, porque es la naturaleza de todos nosotros, es que tiene que haber un corazón dispuesto. Cuando no hay un corazón dispuesto, no puede haber una relación con Dios. Eso es hasta en lo natural. Si tú no tienes el corazón dispuesto para entablar una relación, para establecer una relación con una persona, no se va a dar. Entonces, el punto aquí es que el corazón de Abraham era un corazón dispuesto. Cuando vemos lo que hacía, lo que tenía, que era un gran terrateniente, era un gran patriarca y tenía muchas personas, muchas posesiones, pues habla de una vida ejemplar, no habla de una vida de un perezoso, de alguien irresponsable, de alguien que se la pasara pues perdiendo el tiempo, habla de una persona de bien. Entonces, todas esas características nos hacen entender que la búsqueda de la palabra, la búsqueda de la comunión, el querer y el amar a Dios, hacía más fácil y realmente maduraba esa relación entre Abraham y Dios. Y muchos llegamos a pensar, es que Abraham era el padre es el padre de la fe. Abraham era un hombre poderoso, rico, bien formado, educado, tenía familia. Y yo soy un bueno para nada. Y a lo mejor vemos todas las características contrarias a Abraham en nuestras vidas. Mi corazón es duro, yo no tengo una vida ejemplar, yo soy de mal, yo me quejo. Y creemos que Dios solamente les habla a los Abrahames, que solamente les habla a los hombres ejemplares y a las mujeres que de verdad están súper metidas en la presencia y que son esas mujeres virtuosas, los jóvenes que son como Daniel y que todos los demás estamos exentos de este privilegio de tener una relación y escuchar la voz de Dios. Y aquí es un paradigma que tenemos que romper. Eso está incorrecto. Dios no solamente les habla a los grandes de la Biblia, Dios no solamente les habla a los poderosos, a los que están en eminencia, a los reyes, a los sacerdotes. Hay cosas que tenemos que aprender y cuando leemos la Biblia se nos quitan la venda de los ojos y a veces, que es lo más importante, que nos damos cuenta que Dios puede hablarnos a nosotros también. Encontraba varios ejemplos, pero quiero mencionarte cuatro que nos van a dar una visión muy amplia de cómo Dios te puede hablar a ti y me puede hablar a mí. Moisés. Sabemos que Moisés fue un gran líder y que llevó al pueblo y que Dios fue la herramienta que Dios usó para liberar a su pueblo y abrir el Mar Rojo y el maná y las historias que conocemos de Moisés. Pero cuando Dios le habló a Moisés, cuando Dios literalmente le dijo, te voy a utilizar, esta va a ser tu asignación, vas a ir con Faraón, vas a liberar, le vas a hablar, le vas a decir, yo soy el que te mando, el gran yo soy, en la zarza ardiente. Moisés no era el líder que conocemos al día de hoy. Moisés en ese momento era un asesino, andaba corriendo, andaba tratando de escaparse. Imagínate su cabeza. Y Dios le habló a un hombre así, un hombre tartamudo, un hombre con pretextos, un hombre que no quería seguir a Dios. Y así, en esa condición, le habló. Entonces, no solamente les habla a los Moiséses cuando ya están en el monte Sinaí, o sea, le habló en esa condición. Josué, ciertamente Josué, Moisés estaba hasta abajo cuando Dios le habló. Josué estaba, si era un gran líder, cuando él se para delante de todos ellos y les dice, Jehová me ha dicho, y cómo hablaba esa voz de lo que Dios le decía, lo transmitía, ¿sí? Y les dijo, decidan, sirvan, váyanse a servir a los dioses,
hagan lo que sirvan, ya les mostramos el camino, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y sí, un gran líder. Entonces también a los grandes líderes les habla, sí, por supuesto. Ahora Pablo, el apóstol Pablo, hoy lo conocemos como Pablo, pero en su momento fue Saulo. En su momento Saulo fue un mercenario, fue un hombre perseguidor de los cristianos. Era un hombre malo, perverso, con unas convicciones que no eran las correctas. Y aún así Dios lo encuentra y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ¡pum! Y entonces Saulo no era Pablo, era Saulo. Y bajo esas condiciones ahí está Daniel, cuando le dice, desde el primer día que propusiste en tu corazón, yo ya te había escuchado. O sea, sí, Daniel era un joven increíble y también le hablaba a Dios. Gedeón, ya lo hemos hablado, Gedeón, el ángel baja y le dice, tú vas a derrotar este ejército. Y Gedeón era un cobarde, estaba atemorizado. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si tú y yo no rompemos ese paradigma de nuestra cabeza, que si tú y yo no nos damos cuenta que Dios es capaz de hablarme a mí, a hablarte a ti como le habló a Moisés, a Josué, a Pablo, a Daniel, a Gedeón y a Abraham, no vamos a avanzar. Tú no vas a poder avanzar en las asignaciones, porque entonces cuando escuches la voz de Dios vas a dudar. Vas a decir, híjole, creo que no es Dios. No, a mí Dios no me puede hablar. No, a mí, ¿cómo me va a mandar a mí Dios? No, esto es solamente para los líderes. No, esto es solamente para los estudiantes. No, esto es solamente cuando ya haya avanzado tantos niveles. Solo cuando esto. Y le damos una bola de argumentos en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Ayer hablábamos que Noé simplemente obedeció. ¿Te acuerdas? No cuestionó a Dios, no se puso a pensar en si iba a poder, si no iba a poder. Él le creyó a Dios porque escuchó la voz de Dios. Y eso es lo que necesitamos aprender el día de hoy, que Dios nos habla de manera incondicional. Estés en una condición de bajón o estés en la condición de súper prendido en el Señor, o estés entre que subes y bajas, Dios te va a hablar. Dios quiere hablarte. Y eso es maravilloso, porque al final vemos aquí que Dios le habló a Abraham, que es lo que estamos aprendiendo, que Dios le habló a Moisés, a Josué, a Pablo, y les dio asignaciones totalmente diferentes. Ayer veíamos que Adán le mandó a hacer un arca, pues la realidad. Cuando vemos la historia de Abraham, dice que él le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. Le dio una asignación diferente. Abraham es totalmente diferente a Noé. Su asignación fue totalmente diferente. Mi asignación es totalmente diferente a la tuya. El propósito y lo que te va a utilizar Dios a ti, porque Dios te va a utilizar a ti. Dios quiere utilizarte a ti. Ya lo leímos, acuérdate, el rema. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti para que lleves fruto. Por eso estamos aprendiendo de estos hombres llamados hombres, grandes líderes, porque ellos fueron escogidos por Dios y llevaron fruto. Así es con nosotros. Tú y yo estamos viviendo a lo mejor nuestra etapa como la de Moisés inicial, o estamos a lo mejor en una etapa como Josué ya súper entrenados, o estamos en una etapa de cobardía como Gedeón, o eres joven como Daniel. Yo no sé en qué etapa estás viviendo, pero ayer rompíamos otro paradigma, que Dios no tiene edad para usarnos. Y entonces tú y yo somos diferentes y cada uno tenemos nuestra asignación especial. Uno fue el arca, a otro le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que ni siquiera te estoy mostrando, ni siquiera sabes a dónde, tú solamente agarra tus cosas y vete de aquí. Es algo totalmente diferente. Noé tenía ahí su familia, Noé tenía todas sus cosas. Noé le dijo específicamente, construyela así, de estas medidas, pone una ventana, calafateala por fuera, por dentro. Y Noé tenía claro lo que iba a hacer. Abraham no tenía ni idea a dónde iba. Sin embargo, también le obedeció. Cada uno de nosotros vamos a recibir nuestra asignación bien diferente. Pero para entender esto, es fundamental que escuchemos la voz de Dios. Porque si tú no escuchas la voz de Dios, si yo no escucho la voz de Dios, si no buscamos la voz de Dios, entonces no va a haber, la presencia de Dios no va a estar en nuestra vida. ¿Cómo? A Gedeón le dijo, ¿qué no te mando yo? O sea, ¿qué no va mi presencia contigo? Si no escuchamos la voz de Dios, no va a haber dirección divina.
Lo que le mostró Jehová a Noé fue dirección divina. Lo que le enseñó, lo que le habló Dios a Abraham fue dirección divina. O sea, él iba con los ojos literalmente cerrados. O sea, él iba literalmente sin un plan. Él iba a lo desconocido, a un lugar que ni siquiera sabía, no tenía ni idea dónde, pero había una dirección en su corazón divina, había una conexión poderosa. Si no hay voz de Dios, si no escuchamos la voz de Dios, no hay bendición, no hay liderazgo. Eso es algo que hay que aprender, porque al final nos vamos a quedar aquí. El punto y el propósito y la mayor enseñanza de nuestro padre Abraham es esto, que él escuchó la voz de Dios. En primer libro de Samuel, cuando Jehová llama a Samuel, leemos cuando dice, aquí está en el 3:7, te lo leo, dice: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová le estaba hablando al joven. 9. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llama, dirás: habla Jehová, porque tu siervo te oye. Lo que Elí le enseñó, conocemos la historia de Elí, no nos vamos a meter ahí mucho, pero Elí le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios, porque dice la historia, cuando lo puedas leer, léelo así a partir del 3, ¿sí? Primer libro de Samuel, lee el capítulo 3. Dice que en esos tiempos la palabra de Dios escaseaba, no había palabra, no se escuchaba la voz de Dios. Y entonces, de repente, un jovencito, Samuel, escucha la voz de Dios y no sabía. Y entonces el maestro le dice: te está hablando Dios, vete, acuéstate, y cuando te hable Dios, dile: habla, que tu siervo oye. Abraham seguro le dijo eso: habla, que tu siervo oye. Noé le dijo: habla, que tu siervo oye. Cuando tú y yo aprendamos a buscar la voz de Dios, híjole, ya estás del otro lado. Cuando tú te metas a leer, cuando te metas a estudiar, cuando ores, es un momento donde tienes que: háblame, habla, que tu siervo oye. Dime cuál es mi asignación. Dime cuál es. Muéstrame la dirección, muéstrame lo que debo de hacer, muéstrame lo que no debo de hacer. Y si regresamos a la historia de Abraham, nos volvemos a meter a la historia de Abraham, te digo, Génesis 2, ahí no vamos a salir de ahí, del principio de la historia de Abraham. Volvemos a regresar ahí. Escuchamos que Dios le dio instrucciones a Abraham y le dijo lo que acabamos de leer hace rato: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. Eso le dijo a Abraham. Esas fueron las instrucciones. Y cuando analizamos un poquito, hoy decimos: pues sí, fue el padre de la fe y salió y rindió. Pero piensa en la primera instrucción: vete de tu tierra. Los que no sé cuántos años lleves viviendo aquí en la Ciudad de México o en tu ciudad natal, no sé cuántos años, pero conforme pasan los años y vives en una casa, o vives en una colonia, o vives en un lugar, o te congregas en alguna congregación, o perteneces a algún trabajo, o estás, con los años te acomodas, con los años te adaptas, con los años tienes ya tus horarios bien establecidos y controlas, tienes un entorno bien controlado. Es algo que muchos llaman esa zona de confort o zona de control, donde tú ya sabes tus horarios, ya sabes dónde comprar cosas, ya conoces todo, te mueves en ese entorno, te mueves como pez en el agua. Y de repente Dios le dijo a Abraham: salte de ahí, deja todo eso, salte de tu zona de confort. Fíjate, medita un poquito en eso. ¿Cuántas instrucciones o cuántas veces no has escuchado la voz de Dios que te dice: haz esto, que pone en ti un sueño, que pone en ti un anhelo, que pone en ti un deseo, pero implica salirte de la comodidad? Implica dejar de hacer cosas que estabas haciendo, implica romper esas rutinas, implica
dormir menos, implica estudiar más, implica sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo. O sea, dejar tu zona de control, de confort, ¡pum!, salirte de ahí. Eso le dijo a Abraham. Segundo, le dijo, vete de tu parentela. O sea, renuncia a tu familia. Eso lo asemejo quizá mucho a los jóvenes latinos, que los latinos no se quieren ir de la casa de los papás, quieren vivir ahí hasta los 35, si es posible, 40, dicen. Dice, mira, a mí como por ahí un programa cómico dijo, con que me lave, me planche, me tenga mi ropa, mi comida, de lo demás yo me encargo, decía el hijo acerca de la mamá, ¿verdad? Ese no querer separarnos de la familia, no querer dejar a nuestra parentela. Y eso le pidió, deja tu familia, renuncia a tu familia, déjala ahí, o sea, toma los que son los suyos y salte. ¿Sí? A veces estamos tan unidos que no nos desprendemos. Hemos conocido relaciones donde la esposa no quiere congregarse, no quiere hacer los planes, no quiere seguir los sueños de Dios. Los hombres no quieren hacerlo porque la familia no está de acuerdo. Esa parte es bien dolorosa, es bien dura. Y eso le mandó a hacer Dios a Abraham. Vete de tu parentela. Y a lo mejor lo más fuerte que le dijo es vete de la casa de tu padre. Y yo aquí veía dos cosas. Le estaba diciendo, deja la dependencia y deja la seguridad. Porque al final todos siempre tenemos alguien a quien recurrir, sea nuestro padre físico, nuestro padre espiritual. Tenemos ese mentor, esa persona que a veces sabemos que nos tiene un buen consejo, una cobertura, que podemos ir y tocar la puerta y decirle, oye, échame la mano, traigo esta bronca, dame un consejo. Oye, lo que le estaba diciendo es, deja todo eso, déjalo, y vas a depender absolutamente de mí. Ve esas tres asignaciones, tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Hoy decimos, era el padre Abraham, pero no era el padre Abraham todavía. Era un hombre con una familia. Y Dios le estaba dando una asignación que no era nada fácil. Y entonces me sorprende porque en el versículo 4, o sea, después de que le dice eso en el versículo 1, en el versículo 2 y 3 lo bendice. Dice, te bendeciré y haré de ti una nación. Pero en el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Así de simple. Y yo me ponía a pensar, híjole, ok, a mí me costó trabajo salirme de casa de mis papás. Yo recuerdo y les comenté una vez a mis hijos que un día le dije a mi papá, oye papá, quiero ir a probar a ver si puedo vivir solo y rentar un lugar y si no me salen las cosas, ¿me das chance de regresar? Y mi papá me dijo claramente, si tú te vas de aquí, no regresas. Dice, vete a triunfar, vete a hacer las cosas bien. Dice, si no, mejor no te vayas. Y bueno, pues me quedé muchos años ahí. Yo creo que no alcanzo a entender cómo Dios le dijo, deja todo esto, y Abraham lo dejó, y Abraham se fue, y Abraham salió, y lo vemos. Y cuando trataba de entender, y decía, a ver, ¿de dónde? ¿Cómo es posible que así de la nada salga, no? Y entonces le estoy hablando un poquito acerca de la vida de Abraham. Abraham lo mencionan en el libro de Hebreos, en la Galería de la Fe. Y fíjate que es curioso lo que dice aquí. Aquí está el what, el cómo lo hizo. Ve cómo lo hizo. Porque a lo mejor tú has dudado y yo he dudado de seguir a Dios incondicionalmente. Y esta es la lección poderosa de cómo Abraham obedeció a esta tarea y esta asignación así, en un abrir y cerrar de ojos. Hebreos 11:8, cuando menciona a Abraham lo menciona así. Por la fe, fíjate, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Entonces, yo relacionaba eso con lo que dice Romanos 10. Porque Romanos 10, en el versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces yo decía, ok, Abraham recibió la instrucción y la obedeció. Y Hebreos dice que la obedeció por la fe. Y Romanos dice que la fe de Abraham surgió porque escuchó la voz de Dios.
Y cuando pones todo en orden, entonces lo acomodas y dices, lo que tengo que hacer es escuchar la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, viene la fe. Y cuando viene la fe, viene la obediencia. Y cuando viene la obediencia, viene la bendición. Y entonces toda la historia de Abraham, que no la vamos a estudiar, toda la historia del padre Abraham, que no se trata de estudiarla en ese contexto, no se hubiera llevado a cabo y no se hubiera cumplido si no hubiera escuchado la voz de Dios. Lo que Dios hizo en Moisés no se hubiera llevado a cabo si no hubiera escuchado la voz de Dios. La victoria y las victorias que Dios le dio a Gedeón no se hubieran llevado si no hubiera escuchado la voz de Dios. Antes de la fe, antes del acto, antes de las conquistas, antes de la aventura, antes de todo eso, es la voz de Dios. Por eso insistía yo en Samuel. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Los grandes hombres y mujeres que triunfan, que salen adelante, que logran los planes, propósitos, sueños, es porque escucharon la voz de Dios. Y eso es lo que hay que aprender el día de hoy. Aprende y busca el escuchar la voz de Dios, porque de ahí van a ser la fe. Y cuando menos te des cuenta, vas a hacer cosas locas. Termino para que oremos dándote una lección que yo aprendí hace muchos años. Yo llevaba 10 años trabajando para una empresa, he dado este testimonio y lo conoces. 10 años, con un buen sueldo, bien cómodo, tenía todo bajo control y de repente vino una oferta de trabajo, de separarme de mi jefe, con el cual yo descansaba porque él era la cabeza y él me sentía bien. Y literalmente escuché como así de esa parte del sentir de un nuevo empleo, pero ¿por qué si aquí estoy bien? Y sería irme solo y empezar desde cero. Y venían pensamientos de tengo que renunciar a mi liquidación, a mi antigüedad, no vas a tener oficina. Y recuerdo que en una predicación de mi pastor José Jaime escuché la voz de Dios que me dijo, vete. Dice, ¿que no te he sostenido 10 años? ¿Crees que no te voy a volver a sostener otros 10 años? Y ese día fui y le dije a mi jefe, voy a renunciar y me voy a ir a esta compañía. Tiempo después, la empresa donde yo trabajaba, que era la Aerolínea Mexicana y la empresa de Pratt & Whitney, se vino abajo, se colapsó, cerró y mi jefe anterior se quedó sin empleo, toda la compañía se quedó truena y mi esposa, mis 2 hijos y yo estábamos siendo bendecidos. Eso lo he experimentado en muchas cosas. ¿Por qué crees que estoy aquí sentado en las mañanas a las 7? Quiero que entiendas esto. Escucha la voz de Dios y vas a empezar a hacer cosas como las que hizo Abraham. Cosas que para otros no tienen sentido, pero para ti sí. Cosas que para otros no lo van a ver. No van a ver el camino. Pero tú lo vas a ver, tú sí vas a estar viendo el camino. Cosas que otros no te van a creer, pero tú vas a recibir la guianza de Dios. Hoy mi esposa y yo vemos cosas y hacemos cosas a un futuro, hacia lo invisible, y nos estamos moviendo como nos hemos movido siempre. Hoy te invito a que le digas al Señor, habla, que tu siervo oye. Tómate un minuto esta mañana, porque esta asignación es para hoy. Yo te invito a que ahí donde estás, tú le puedes decir eso a Dios. Háblame, déjame escuchar tu voz, porque si escucho tu voz, voy a dar pasos de fe. Voy a dejar mi zona de confort. Voy a renunciar a las cosas de las cuales dependo. Voy a entender que tú me vas a bendecir. Y a lo mejor a mis ojos es muy difícil la asignación que tú me quieres dar, el plan, el sueño, lo que me estás mandando a hacer, el proyecto, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida personal. Pero si tú y yo escuchamos la voz de Dios, de verdad, si tú y yo escuchamos la voz de Dios, aunque tú no veas el destino, Dios te va a guiar a través de la ceguera, a través de lo desconocido, a través de lo difícil,
Y aunque cometas errores como quizá cometió Abraham, Dios te bendecirá. Dios te va a bendecir. Solamente escucha la voz de Dios. Obedécele como lo hizo Abraham. Haz exactamente lo que Él te mandó a hacer. Y verás cómo Dios te va a bendecir. Verás cómo Dios te va a prosperar. Verás que aquel que te bendiga, Dios lo va a bendecir. Y aquel que te maldiga, Dios lo va a maldecir. Dios te va a cuidar en el camino. Hazlo. Y verás cómo tu día va a ser bien diferente. Cómo tu semana va a ser diferente. Cómo a partir de hoy tu vida va a ser transformada de una manera poderosa. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Pues gracias. Son 7:31. Acaba de cambiar mi reloj. 30 minutos. Habla que tu siervo oye, dile, todo el día. Busca tu asignación, busca tu sueño, busca tu propósito. Si es un arca, que sea un arca. Que si es dejar tu tierra, tu parentela y tu padre, que sea eso. Y vamos a seguir estudiando más líderes que nos van a enseñar cómo vivir el día a día. Esto aplícalo. Dile, muéstrame cómo me muevo en mi área familiar, muéstrame cómo me muevo en mi área personal, muéstrame cómo me muevo en mi área laboral, sueños, proyectos. Crece en la familia, crece en tu vida personal, crece en tu trabajo, crece en todo lo que hagas, porque Dios te bendecirá y serás de bendición. Que tengas un día increíble, maravilloso. Nos vemos mañana a 7 de la mañana. Comparte, invita a otros que se registren ahí en el canal de YouTube, en la página de Facebook, que le den seguir. Nos vemos mañana. Bye. Que Dios te bendiga.